el ser humano cegado y apartado del camino de Dios, recordándole pues que Satanás, el diablo, que el Señor reprenda, él se rebeló contra Dios desde el principio, desde el cielo, queriendo asesinar de Dios, queriendo dominar y queriendo que lo adoraran. De tal manera pues que él fue expulsado del cielo, y él, como venganza, comenzó a dañar la obra de Dios aquí en la tierra. Empezó con Adán y Eva, ¿verdad? Allí nosotros podemos ver que ese fue la primera, podríamos decir, la primera posesión o la primera dominación de un ser. Es decir, Satanás, el espíritu de Satanás, entra en la serpiente. Y con el propósito de destruir la paz que el ser humano tenía en ese momento, la bendición que el hombre tenía allí, que era el jardín del Edén. Y bueno, lamentablemente lo logró. Pero la palabra del Señor dice pues que Satanás no se ha cansado, ¿verdad? O no se cansa. La palabra del Señor dice que él no duerme hasta que no ve caer a alguien, hasta que no hace que alguien caiga. Entonces es continuo. Hay una venganza y un odio de Satanás y los demonios, que el Señor los reprenda, hacia la humanidad. Ahora, uno de los puntos principales por el cual él odia al ser humano es porque los ángeles no tienen perdón de Dios, pero el ser humano tiene perdón. Un ser humano puede cometer cualquier tipo de pecado y se arrepiente, ¿verdad? El único que no puede, se arrepiente y entonces Dios le perdona. El único pecado que Dios no le perdona al ser humano es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De tal manera que, amigo, el ser humano es privilegiado, y hasta que el ser humano muera pierde esa oportunidad de salvación. El ser humano, vemos que hasta en el último momento se puede salvar. Eso lo podemos ver en los dos ladrones que estaban colgados junto a Cristo. Hubo uno que lo reconoció en el último momento allí y le salvó. Entonces las religiones han creado muchos caminos, pero esto ha sido por obra de Satanás. ¿Para qué? Para que la luz del Evangelio o el camino del Señor no resplandezca al ser humano. El ser humano no reconozca el camino de Dios, porque las religiones simple y llanamente complacen al ser humano. Es una complacencia. Pero el camino del Señor, el camino verdadero de Dios, ¿verdad?, es santificar, es apartar al hombre, es purificar al hombre, es llevarlo a una condición, ¿verdad?, de santidad, aleluya, para que sea acepto a Dios, y no en una forma es decir, no es un esfuerzo sobrehumano, sino que es una transformación sobrenatural, porque Dios está en el asunto. Es decir, Dios ayuda al ser humano a que este milagro ocurra. La palabra del Señor nos habla en Juan 3:3, dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces Dios trata con el hombre, camina con el hombre, lo guía al Evangelio, ¿verdad?, y a la presencia del Señor a través de Jesucristo, para que el hombre tenga ese encuentro personal con Dios, esa transformación. Eso quiere decir pues que hay una naturaleza que comienza a renacer en el hombre para que se pueda convertir en una nueva criatura, en un ser espiritual. El que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, para que ocurra este milagro, el hombre tiene que tener una comunión, una relación con Dios, para que Dios haga ese milagro. Entonces Dios te invita a ti, gloria al Señor, a ti, amigo, religioso, quien seas, ¿verdad?, a que abras tu corazón a Dios y te dejes esa oportunidad, así como se la dio este hombre allí en la cruz en el último momento. Tú también abras tu corazón a Dios
y le pidas que ese milagro ocurra en ti y que puedas ser salvo también. Y bueno, lo primero es que tú confieses con tu boca, porque esto es como un contrato, esto es un pacto, por eso es que la palabra del Señor lo llama pacto, pero es un pacto en el cual, bendito el Señor, se firma a través de la fe y a través de proclamar. La palabra del Señor dice en Romanos 19, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Entonces confiesa, acepta a Cristo, cree que Él murió en la cruz del Calvario por ti, por tus pecados, acéptalo como tu abogado, como tu Salvador, como tu Dios, como tu Señor, y permítele a Él que cambie tu vida. No importa la condición de tu vida, no importa quién seas, Dios no le importa quién seas, Dios le importa lo que Él va a hacer contigo, una nueva criatura. El Señor te bendiga y te cuide. Bendiciones. El Señor dice en su palabra, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Bendiciones. Se despide de ti el pastor Luis Ochoa, de la iglesia, pastor de la iglesia Caminando en Fe. Bendiciones.